Hola, me llamo Roberto Canales y soy el director general de Autente. Hoy os voy a comentar por qué el último libro que he escrito tiene la estructura que tiene. El libro es Planifica tu éxito, de aprendiz a empresario. Hace ya unos años escribí un primer libro que se llamaba Informática Profesional, las reglas no escritas para triunfar en la empresa, que es este que tengo aquí. Y después de leerlo, Luis, que en aquel momento era el director general de Starbucks, me dijo que le había gustado y que el 80% de los contenidos de ese libro eran prácticamente útiles para cualquier profesión intelectual. Que por qué no hacía un esfuerzo de extraer aquellos contenidos generales y darle una mayor difusión, que era una pena que más gente no pudiera aprovecharse de ellos. Entonces, eso es como empecé. Cogí la tijera y empecé a recortar elementos, pero luego pensé que podía quedar un ejemplo raro. En aquellos momentos me sucedió una cosa curiosa, y es el que una amiga me propuso un pequeño dilema, reto o una pregunta, creo que bastante complicada e interesante. Y es que su hijo había estudiado un módulo de electricidad en formación profesional y junto con otros 10 compañeros iba a ir a una fábrica, a un almacén, una gran factoría, a ayudar en el mantenimiento para hacer los créditos obligatorios que le quedaban como prácticas. Que la pregunta era, ¿qué tendría que hacer este chaval para que cuando acabase ese periodo la empresa decidiese quedarse con él de plantilla? Claro, a mí me dejó un poquito frío inicialmente, porque no sabía qué contestarle, y después de unos minutos se me ocurrió proponerle un planteamiento. Lo primero que tendría que hacer sería el separarse de sus amigos, así como suena. Es decir, es bastante normal que si yo me junto con mis amigos, como me pasó a mí en la mili, y estamos chavales jóvenes, todavía con la mentalidad de un instituto, trabajando en una empresa, que estemos haciendo el tonto, que juguemos a ver quién se escaquea más, o a ver quién hace la gracieta más interesante. Si se separaba de sus compañeros y se iba a buscar a una persona ya con canas y se ofrecía como aprendiz, tendría muchas más posibilidades de aprovechar el tiempo y de proporcionar un valor real a la empresa, y por lo tanto que se quisieran quedar con él. Yo le dije que lo que tendría que hacer sería el tratar de decir a esta persona que le diera encargos, y le regalé una Moleskine, una pequeña agenda negra, para que apuntase sus encargos, de tal modo que al forzarse a apuntarlos tuviera que estar muy seguro de lo que le estaban pidiendo. También era muy importante que solicitase el deadline o el tiempo máximo en el que esos encargos tendrían que estar, para asegurarse de que no se equivocaba o que si tenía más de uno no tenía prioridades conflictivas. Posteriormente lo que tendría que hacer es tratar de ejecutar el encargo y en cuanto se atascase ir a preguntar. Obviamente no preguntar trivialidades y tratar de resolverlo por su cuenta, pero cuando se atascase que no se quedase parado esperando a que una persona le viniera a preguntar. También era muy importante que antes de terminar el trabajo pidiera validación. No fuera a ser que lo diera por terminado y se hubiera equivocado en alguna de las partes y entonces se hubiera perdido mucho tiempo desde que él lo consideraba así. También era importante el que no se le cayera el bolígrafo cuando diese la hora de irse para casa. Es decir, si tenía que salir a las 6 de la tarde, que no a las 6 dejase las cosas tal como estuvieran, sino que esperase un minuto, 2 o 5, lo que fuera necesario, para dejar el trabajo en un punto estable. También interesante el que cada vez que se marchase reportase a su responsable y le dijera cómo había quedado el trabajo y qué planes tenía para el día siguiente. Incluso si percibía que en poco tiempo iba a terminar, cuáles eran los siguientes trabajos y en qué prioridad los tenía que ejecutar. Algo que es fundamental también es el no tratar de modificar o alterar los trabajos a nuestra conveniencia. Es bastante típico que nos inventemos mecanismos que nos hagan las cosas bastante más sencillas, pero que no sean como nos lo han pedido. Si hacemos eso, cuando sobre todo no tenemos todavía la confianza ni llevamos el tiempo suficiente, lo que puede suceder es que nuestros responsables se enfaden con nosotros por haberlo alterado. Con todo esto, yo se lo dije y realmente me olvidé. Pero pasaron un par de meses después y la amiga mía me dijo: oye, ¿sabes que al final mi hijo, que le dio vergüenza hacerlo solo, habló con un amigo suyo y se fueron los dos a ofrecerse como ayudante a una persona mayor? Hicieron un poco más o menos lo que les habías comentado y al final a todos los demás les han dicho que se vayan y a ellos todos les han ofrecido quedarse a trabajar. Claro, con eso lo que se me ocurrió es que podía ser un buen planteamiento a la hora de escribir el nuevo libro. Es decir, contar todas aquellas cosas que en distintas fases de nuestra vida o en distintos estadios de madurez nos deberían contar y se dan muchas veces por supuestas.
De tal modo que en el libro Planifica tu éxito hay básicamente 5 secciones. La primera, que hace referencia a qué creemos que es el éxito, modelarlo, plantearnos unos objetivos. Después, qué tendríamos que hacer para comportarnos adecuadamente, nada más incorporarnos al mundo laboral y que nos vaya medianamente bien. También, pues otra sección que habla de que cuando llevamos un tiempo es bastante normal que alguien quiera hacernos un pequeño responsable, es decir, probablemente no con el título, pero sí de algún par de personas para que les pongamos a rueda, las formemos o nos encarguemos de ellos. ¿Qué tendrías que hacer? Ya no depende solamente de tu ejecución, sino depende de formar, motivar y hacer que esa gente se comporte adecuadamente. Otro punto también que acaba sucediendo es que cuando llevas tiempo trabajando en una organización o vas madurando, en un momento determinado te dan responsabilidad ya no sobre un pequeño grupo de personas, sino sobre varios grupos de personas e incluso sobre disciplinas que no son las que tú controlabas. Por ejemplo, si estás trabajando mucho tiempo en el mundo de la tecnología, a lo mejor un día sin quererlo te ascienden a ser responsable de área donde tienes que llevar a gente con tecnologías o metodologías distintas a las que tú utilizas. Ya no es tanto el valor que puedes aportar técnicamente, sino el valor que puedes aportar haciendo que esos grupos funcionen de un modo eficiente. También puede darse el caso de que no quieras llevar a gente a tu cargo ni asumir responsabilidad sobre ellos, sino que quieras ser lo que yo llamo un lobo solitario, ¿no? También se suelen llamar electrones libres, y son personas que son técnicamente muy buenas, que les gusta su profesión y que realmente quieren hacerse responsables de los problemas técnicos de gran envergadura. Claro, para que te vaya bien asumiendo esas funciones tienes que aprender algo fundamental, que es el marketing personal. Ser capaz de dar valor a tu organización y de vender ese valor, sobre todo ayudando a que otros compañeros, otros proyectos funcionen bien gracias a tu conocimiento. Si en ese caso de ser un electrón libre no estás dispuesto a cambiar de contexto, a ayudar a tus compañeros, a hacer valer tu valor en toda la organización, lo vas a tener complicado. Por último, yo creo que el último estadio de evolución, o por lo menos en el mundo actual, puede ser el construir tu propia empresa y hacerla crecer. Es decir, al principio, pues para arrancar una empresa o una startup que están tan de moda, pues hace falta tener unos conocimientos mínimos y sobre todo tener una buena idea y hacer una buena ejecución, pero luego, como nos pasa a nosotros después de 10 años, ya no es solamente el arranque, sino que la organización empieza a crecer y hay que adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos, como pueden ser de recursos humanos, control de gestión, estrategia, marketing y demás cosas. Pues entonces, como veis, esa es la estructura del libro. Cuenta básicamente lo que hay que hacer cuando te incorporas al mundo laboral con una buena definición de éxito, cuando empiezas a llevar a gente siendo un responsable de facto, cuando ya eres un responsable jerárquico de varios grupos, cuando quieres ser un lobo solitario y no encargarte de responsabilidad sobre personas, y cuando montas tu propia empresa, el arranque y posteriormente la consolidación de esa empresa. Bueno, espero que el libro os guste y ya sabéis que tanto en adictosaltrabajo.com, en la sección de libros, como a través de Twitter o cualquier otro medio, lo podemos en cualquier momento comentar. Espero que os guste y que tengamos ocasión de discutirlo. Un saludo.